Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de los derechos humanos. Para comenzar, primero tenemos que definir qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son normas y principios que rigen a la sociedad y se consideran universales porque es para todas las personas en el mundo sin importar raza, sexo o religión. Bueno, para mí los derechos humanos son importantes tanto como pues a lo largo de nuestro, nuestra existencia como seres humanos, vaya. Y unos ejemplos claros de derechos humanos sería el derecho a la vida. Cuando nacemos automáticamente ya tenemos derechos, por lo mismo que son los derechos universales, que es para todo ser humano existente. También está lo que es la igualdad de género, y que todos merecemos el mismo trato. Uno de los más grandes, pues, ejemplos de un derecho que siempre tiene que prevalecer ante todos, ante toda la sociedad, creo yo que es el respeto. Son los derechos humanos, son inherentes a todas las personas y son obtenidos simplemente por el hecho de existir. ¿Por qué son universales? Pues porque se le debe otorgar a todo ser humano sin distinción alguna. ¿Qué pienso de las entrevistas? La mayoría piensa que es un privilegio y está bien, pero hay que saber exigir esos privilegios, ya que en algunos tenemos cierta obligación. Los derechos humanos son un conjunto de leyes o normas obligatorias para todos que nos aseguran la armonía en nuestra vida cotidiana. Algunos ejemplos de derechos humanos son el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y el derecho a la vivienda. Los derechos humanos surgieron a partir de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual se fundó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en 1945, donde participaron 51 países, entre ellos México. Las funciones de la ONU son mantener la paz, la seguridad y la amistad entre las naciones. Aquí con la profesora María Esther Pavón Jiménez y vamos a hacerle unas preguntas sobre los derechos humanos, profesora. ¿Qué entiende usted por derechos humanos? Pues son todas aquellas, aquellos beneficios que tiene consagrados el individuo y que están consagrados también en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, entonces, ¿qué significado es el conocer los derechos humanos para usted? Bueno, como te decía, es importante que cada individuo sepa cuáles son los derechos, cuáles son sus derechos. Una, para que exija el cumplimiento de los mismos ante quien sea necesario, y dos, pues para que también él sepa que tiene que respetar y hasta dónde llegan sus derechos sin afectar a terceros. Sí, está bien. Algo que está relacionado con los derechos humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos que emitió la ONU. ¿Usted había escuchado de ello o la conocía? He escuchado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no la he leído. Ya prácticamente nos respondió la última pregunta, que es pero ¿qué importancia cree usted que tiene el estudiar los derechos humanos y hacerlos cumplir? Es importante porque de alguna manera se regula la convivencia social. Todos debemos saber qué podemos y qué no debemos hacer para que podamos tener orden en nuestra convivencia diaria. Pero también, y qué bueno que preguntas esto, porque últimamente se ha satanizado mucho a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque sobre todo la gran mayoría de las personas, los ciudadanos mexicanos, pensamos que están transgrediendo los derechos de los que nos dedicamos a hacer el bien y se está fortaleciendo, digamos, que la defensa de los que son delincuentes o que se dedican a hacer el mal. Entonces habría que revisar eso y yo creo que las autoridades mexicanas tienen mucho que hacer en ese sentido. Ok, maestra, muchas gracias por la entrevista. Bueno, estamos aquí con la señorita Lorena Estrada de Coordinación Administrativa y le vamos a hacer las preguntas siguientes. ¿Qué entiende usted por derechos humanos? Los derechos humanos son un privilegio del individuo. Okay. ¿Qué significa para usted los derechos humanos o qué importancia tienen? Pues son importantes porque, por ejemplo, si es para los niños, pues tienen derecho a la educación, a la salud, a la libertad. Okay. ¿Había oído usted antes sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos? No. Okay. ¿Qué importancia cree usted que tiene el estudiar y hacer cumplir los derechos humanos? Pues son muy relevantes porque si no conozco mis derechos, pues no me los van a aplicar. Okay, muchas gracias. ¿Qué entiendes por derechos humanos? Que es un privilegio que tienen todas las personas. ¿Qué significa para ti los derechos humanos? Algo con lo que nos podemos respaldar.
¿Habías oído antes sobre la Declaración de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Sí. ¿Conoces sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Es sobre como el reglamento sobre todos los seres vivos. ¿Qué importancia crees que tiene el estudiar y hacer cumplir los derechos humanos? Que las personas tengan más coherencia sobre todas las cosas, todo lo que pasa en nuestro reino. ¿Qué entiendes por derechos humanos? Pues yo entiendo que los derechos humanos son las leyes que nos rigen y nos protegen. ¿Qué significa para ti los derechos humanos? Pues significan mucho, ya como te comenté, pues son las leyes que nos respaldan por cualquier cosa que nos pase. ¿Habías oído antes sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos? No. ¿Conoces sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Pues no. ¿Qué importancia crees que tiene el estudiar y hacer cumplir los derechos humanos? Pues siento que el estudiar y hacer regir los derechos humanos mucho, ya que de nosotros cada vez depende ser el futuro de México. ¿Qué entiendes por derechos humanos? Pues los derechos pues son los que hacen que pues, podamos convivir en sociedad, pues son las normas y leyes que nos hacen que pues, podamos convivir de una mejor manera. ¿Qué significa para ti los derechos humanos? ¿Qué significan para mí? Sí. Pues para tener una mejor convivencia pues debemos de seguir, pues respetar más que nada a los demás y pues a todo lo que nos rodea. ¿Habías escuchado antes sobre la Declaración de los Derechos Humanos Universales? He escuchado. Y por último, ¿qué importancia crees que tenga hacer cumplir y estudiar los derechos humanos? Pues que todos vivamos pues en paz. A la conclusión que hemos llegado al hacer este video es que muy pocas personas conocen sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que nos deja no saber lo que te corresponde, no saber cómo te deben de tratar y pues no saber a lo que eres digno básicamente. De los entrevistados creo que la mayoría no sabía muy bien definir para ellos qué son los derechos universales. Igual no sabían estructurar muy bien su respuesta, pero sí sabían pues en qué se basan algunos derechos y qué son derechos, se podría decir, pero en sí no más allá de lo que hemos visto pues, a lo largo de nuestra vida cotidiana y así. Dieron muy buenos puntos algunos y hablaron sobre lo importante que sería para ellos estudiarlos y comprenderlos y así aplicarlo a lo largo de su carrera, porque los derechos están presentes en todo momento y te pueden ayudar, considero que en algún caso especial, como cuando te quitan algunos derechos o quieren hacerte de menos, ahí es cuando ellos pueden decir que tienen, no sé, derecho al agua, a comer. Para finalizar, podremos darnos cuenta que las personas no le han dado la debida importancia a conocer sus derechos humanos y creo que es algo muy importante que cada uno de nosotros conozca cuáles son esos principios, esas obligaciones y esas normas que rigen nuestra vida y que nos garantizan vivir en armonía.